Queridos fieles, con este vídeo intentaremos aprender a reconocer mejor el alcance de los pecados que cometemos habitualmente. Para ello, es fundamental considerar nuestra conciencia, que nos ayuda a comprender cuándo y por qué hemos cometido un pecado. Sin embargo, a menudo nos encontramos ante una pregunta: ¿he cometido pecados graves o veniales? ¿Debo correr al confesionario o todavía puedo esperar? Ahora aprenderemos a distinguir estos pecados. Sin embargo, antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta al video. Para nosotros, estos pequeños gestos son muy importantes para apoyar la difusión de nuestros mensajes de fe y esperanza. Gracias con todo mi corazón. Continuaremos. Para comprender mejor el alcance de los pecados que cometemos, primero debemos expresar una noción. Ahora vivimos en una época en la que todo en nuestras vidas está recogido en números, estadísticas y secciones de la ley que expresan lo que podemos y no podemos hacer. Por ejemplo, el Código de Circulación define que se está en estado de ebriedad cuando el nivel de alcohol en sangre ha superado el valor de 0,5 gramos por litro. Hasta este umbral estamos sobrios. Pero este no es el caso de los pecados. No se puede intentar definir la moralidad del pecado mediante números o matemáticamente. No es posible poner límites precisos para indicar que hasta cierto punto es pecado venial, pero inmediatamente después es pecado grave. Por mucho que sea el don de la santidad que todos recibimos el día de nuestro bautismo y que debemos defender para llevarlo hasta el momento de nuestra muerte, solo hay una regla. Debemos evitar todos los pecados para mantener nuestro vínculo continuo con el Señor. Por eso Jesús nos dijo: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Pero sabemos que aunque queramos, nunca podremos ser perfectos. Y también sabemos que todo mal cometido no nos quita inmediatamente la amistad con Dios. Hay criterios que nos ayudan a distinguir el pecado grave del pecado venial. La primera definición es bastante simple, incluso lógica. Cualquier mal cometido que no sea pecado grave es pecado venial. Entonces, primero debemos entender qué es un pecado grave. El pecado grave es lo mismo que el Nuevo Testamento llama pecado mortal, porque si no se resigna, conduce a la ruina eterna. Cometer un pecado mortal requiere la presencia simultánea de 3 elementos: materialidad seria, plena conciencia de la mente y consentimiento deliberado de la voluntad. Así que veamos ahora estos 3 puntos individuales. En resumen, podemos decir que el asunto serio está definido por los 10 mandamientos y puede interpretarse literalmente: no podemos tener otros dioses, no podemos ofender el nombre de Dios, no podemos robar, no podemos matar, etc. O también puedes darles una interpretación más amplia. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, no matarás, irrefutablemente nos enseña el respeto por la vida. La observancia de los mandamientos es muy importante en nuestra vida. Cuando un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para obtener la vida eterna, Jesús le citó los mandamientos. Lo que los mandamientos indican en el sentido literario es precisamente la acción misma, el asunto serio. Todo lo demás probablemente no sea gran cosa. Ahora tomemos un ejemplo trivial. Robar 1 euro no es tan malo como robar 3 céntimos. Pero robar 1 euro al día para llegar a los 300 después de casi un año es algo diferente y además muy grave. Además de las cosas serias, está la atención plena, la intencionalidad. Otro pequeño ejemplo. Un joven hace algo siguiendo el mal ejemplo de los adultos. Puede que no sea consciente de que está haciendo algo mal y que no esté cometiendo un pecado grave. Pero cuando alguien le explica que no puede comportarse así, ahora la cosa se vuelve seria cuando lo repite. Pero ten cuidado. Estar convencido de que uno no hace daño no justifica en absoluto sus acciones. Robar, dar falso testimonio, codiciar las cosas ajenas, ofender a Dios siempre está mal. La gravedad de nuestras acciones puede verse disminuida por la inconsciencia o por condiciones particulares, pero no por nuestra presunción de no dañar a nadie.
Para cometer un pecado grave, se requiere también el consentimiento deliberado de la voluntad. Cuando tomamos decisiones sin dejarnos influenciar por reglas externas y tomamos decisiones que pueden no ser correctas, puede suceder que alguien termine haciendo algo mal debido a las circunstancias o a la presión que siente por parte de los demás. Esta presión puede provenir de personas que nos empujan a hacer cosas malas o podemos perder el control debido a emociones como la ira. En estas situaciones, si nos volvemos adictos a conductas negativas, la gravedad del pecado puede aumentar. Sin embargo, es importante entender que no hacer esfuerzos para liberarse de esta adicción puede ser un pecado grave en sí mismo. Cuando pensamos en nuestras vidas desde una perspectiva legal y moral, a menudo nos encontramos confundidos acerca de cómo las leyes que nos gobiernan se relacionan con las de Dios. A menudo nos preguntamos si es esencial comprender hasta qué punto debemos confiar en el respeto de las leyes civiles y penales, que muchas veces son injustas para con los más débiles. Robar comida de un supermercado para comer siempre es pecado. ¿Pero qué tan malo puede ser? La distinción entre pecado grave y pecado venial no nos ayuda a comprender hasta qué punto podemos pecar para no perder nuestra amistad y nuestra conexión con Dios. Cuando llevaron a Jesús una prostituta, Él le dijo, «Ve y no peques más». No le dijo, «No peques mucho» o «Ve y trata de pecar un poco menos». No, Jesús dijo sin dudarlo, «No peques más». Entonces, si queremos saber hasta qué punto podemos pecar, la respuesta es simple, nunca está permitido pecar. Un pequeño desgarro en nuestro vestido, si no se repara inmediatamente, puede convertirse en un desgarro tan grande que ya no nos permitirá volver a usar el mismo vestido. Esto significa que si el pecado persiste y sin un proceso de arrepentimiento, la intervención de Dios para absolvernos nunca será posible. De todos modos, nunca está permitido pecar y desafortunadamente, con demasiada frecuencia, el hombre carece de la fuerza y la voluntad para volver al Señor. San Pablo dijo, «Absteneos de toda clase de mal». Jesús nos deja la regla de oro que nos ayuda a entender cómo debemos comportarnos. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también a ellos. En la práctica, esto suena como la frase, «Nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti». Si nos encontramos en condiciones incómodas y difíciles y tenemos miedo de pecar, tenemos la oportunidad de resolverlo en unos segundos haciéndonos la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es un consejo que siempre resulta eficaz. Pero cuando cometemos errores, cuando nuestra conciencia nos dice que hemos cometido un pecado, de todos modos nada se pierde. Podemos aprovechar la misericordia de Dios, volver a nuestro Padre, caer a sus pies y decir, «He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Después de nuestro análisis de conciencia, podemos entrar así en el proceso de confesión y penitencia. En este sentido, te invitamos a hacer clic en el cuadro en la pantalla que ves. Tendrás la oportunidad de recibir importantes y maravillosos consejos sobre cómo hacer una buena confesión. Muchas gracias por ver el video y Dios los bendiga.